Evangelio de esta semana está en Lucas capítulo 15, que es este capítulo por excelencia donde hay 3 parábolas. Pero vamos a comenzar solamente con el primer versículo, la introducción de estas parábolas. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Hermanos, esta es palabra de Dios. Amén. Amén. Te alabamos, Señor. Tenemos 2 equipos, uno por un lado, otro por el otro. Tenemos el equipo de los cobradores de impuestos y los pecadores. El equipo A, el equipo negativo, el equipo malo, los perversos de la sociedad. Y por el otro lado tenemos al equipo de los fariseos con los escribas. Ahora usted se preguntará, ¿y quiénes son estos 2 equipos que están confrontándose? Bueno, los cobradores de impuestos eran contratados como agentes del Imperio Romano para cobrarle a sus propios compatriotas un impuesto y pasárselo al ejército ocupador, el ejército de ocupación allí donde sometían a los pueblos, los romanos. De pasadita se quedaban con una comisión, eran personas muy corruptas, porque tenían que hacerse su sueldo de esos impuestos. También les llamaban publicanos. Si usted lee en su Biblia, alguna Biblia dice que eran los publicanos. Habían unos cobradores de impuestos famosos. Mateo, uno de ellos, que estaba a la mesa de los impuestos cuando Jesús pasó y le dijo: Mateo, sígueme. Y él lo dejó todo y siguió al Señor. El otro era Zaqueo, un chaparrito, un bajito, que se subió a un árbol para ver a Jesús que pasaba por allí. Y el Señor le dijo: Bájate, Zaqueo, porque tengo que ir a tu casa, voy a visitarte. Y estos 2, Zaqueo y Mateo, eran muy despreciados por el pueblo. Pero cuando llegó Jesucristo les transformó la vida. Los pecadores, ¿quiénes eran los pecadores? Porque están por un lado los cobradores de impuestos y por otro, en ese mismo grupo A y B, los pecadores. En la bolsa de los pecadores, los judíos ponían a todos los que no eran como ellos. Todos los que no se parecían a ellos, no pensaban como ellos, ni hacían las cosas como ellos. Y también tenemos el otro bando de los fariseos con los escribas. Los fariseos, una secta religiosa sumamente estricta que practicaban toda la ley de Moisés y las reglas que Moisés le había entregado al pueblo. Y los escribas eran personas letradas, de ahí viene la palabra, escribían, sabían escribir. No toda la gente sabía escribir en ese tiempo, los escribas sabían escribir, eran como los notarios, pero además de eso se dedicaban a hacer copias de la Torá, de la Biblia, y escribían. Eran muy, muy conocedores de la ley y de los documentos sagrados. Así que entre estos 2 grupos hay una gran diferencia. Los pecadores se juntaban con Jesús para escucharlo, y los religiosos se acercaban, pero con mala intención. Los pecadores se acercaban con alegría y los fariseos con los escribas se juntaban para criticarlo y para condenarlo. ¿Cuál era el reclamo de los fariseos? 2 reclamos. Jesús recibe a los pecadores. 1. 2, come con ellos. Cuando yo estaba leyendo aquí el pasaje de hoy, ¿no? Y uno termina: y recibe a los pecadores y come con ellos. En vez de decir estas palabras de Dios, yo quería decir: ¿y a ti qué te importa? Recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Y a ti qué te importa? ¿Eres tú el que va a pagar la cuenta? ¿Qué les importa a los demás? ¿A quién recibes tú en tu casa? ¿Con quién te juntas tú? ¿Y con quién comes tú? ¿Los criticones pagarán la cuenta, acaso, de lo que tú vas a gastar? ¿En qué les afecta, digo yo? O dice usted conmigo, ¿verdad?
En nuestra manera de ver el mundo no afecta en nada. Tú eres dueño de juntarte con quien quiera, pero en la manera de los judíos no. Ellos se metían en la vida del pueblo de Dios. Y ellos se consideraban los representantes del pueblo de Dios, y ellos eran los que creían que eran apartados y exclusivos. Por lo tanto, ningún judío podría tener relación con gente que no fuera como ellos. Fueron tan exclusivos que varias veces fueron al cautiverio, al exilio, y en el exilio se quedaban juntitos, y ahí estaban y no se trataban con nadie, al punto que los imperios hasta se aburrían con esta gente. Ya déjenlos tranquilos. Cuando se fueron a Babilonia y luego llegó el Ciro, rey de Persia, dijo: ya váyanse mejor de vuelta a la casa de ustedes, construyan su templo y oren por mí. Y luego los romanos también, ya no hallaban qué hacer con ellos, porque no adoraban a otros dioses, no se juntaban con los romanos, no comían con ellos. Entonces los romanos dijeron: ya, el César, tengan su religión, no nos vamos a obligar a adorar al César ni a nada, pero no molesten. Y luego, cuando molestaron, su país fue totalmente derrotado y se fueron a muchos lugares. Hasta el día de hoy hay barrios judíos, hay guetos judíos, hay judería donde ellos se juntan, comen y no se juntan con nadie más. Así que no es raro que los fariseos reclamaban en contra de Jesús que se juntaba con la demás gente. Su religión les impedía juntarse con pecadores. Voy a tener que decir algo. Mi religión me impedía juntarme con pecadores. Los pastores me decían: si vas a una fiesta tienes que averiguar si hay vino. Y si hay vino no puedes ir a la fiesta, no te puedes juntar con los pecadores, no puedes comer con ellos. Es más, la ley de Moisés tenía una lista estricta de prohibiciones alimenticias. No pueden comer ciertas comidas, no pueden mezclar la leche con la carne, entre otras reglas minuciosas. Por lo tanto, el judío, para evitar transgredir la ley, sencillamente no comía en ningún lugar en donde la regla se pudiera transgredir. Y no comían y no se sentaban con nadie que no fuera puro como ellos, como los judíos. Jesús, en cambio, no puso atención a ninguna de estas dos reglas tradicionales o legalismo de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: no vine a condenar a nadie. Decía Jesús: yo vine a salvar al mundo. Decía Jesús: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Decía Jesús que los sanos no necesitan médico. Ustedes, fariseos, escribas y toda esta gente religiosa, ustedes se creen sanos. Yo con ustedes no tengo nada que hacer, porque ustedes no reconocen nada. Yo vine a buscar a lo que se había perdido, a las ovejas perdidas. Yo vine a aquellos que están enfermos. ¿Por qué no pudieron entender esto? Jesús decía a los fariseos y los escribas: se juntan con los pecadores y comen con ellos. ¿En serio? ¿En serio que se juntan con los pecadores? Sí, decían los fariseos. Mire, el otro día, pregúntenle nomás a la mujer samaritana. Mujer y samaritana más encima, allá en el pozo, en Samaria. Pregúntenle a Zaqueo, pecador. Pregúntenle a la mujer que encontró en el lecho del adulterio y que se la trajeron a él para cumplir la ley de Moisés de apedrear. Pregúntenle a ella. Fíjense que al final se quedó solo conversando con ella. Sospechoso. Solito se quedó con ella. Pero es que no cuentan toda la historia. Ese es el problema. No cuentan toda la historia. No cuentan la historia completa, que se quedó hablando a solas con esta mujer, porque todos los que estaban dispuestos a tirarles piedras se fueron yendo uno por uno después de que Jesús dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Claro, lo dejaron solo porque él era el único que no tenía pecado. Y quedó conversando con la mujer, y a la mujer le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Y el fariseo
El religioso dice, pero es que no es la historia completa, ni yo te condeno, vete y no peques más. A ti te conviene decir, ni yo te condeno, pero el Señor dijo, no, vete y no peques más. Porque si ella iba y pecaba otra vez, se condenaba en el infierno. En cada encuentro que tenía Jesús con los pecadores, derramaba su amor sin condenación. La gente ya no tenía necesidad de que se le dijera, no peques más, vete, pero no peques más, porque si pecas. No, Jesús no andaba diciendo esa otra parte, porque el amor de Jesús es tan grande que cuando la mujer, el hombre, todo el mundo recibimos el amor de Dios, nos deshacemos en el perdón, en la misericordia del Señor, y no tiene nadie que andarnos recordando que no tenemos que pecar. Cuando uno se encuentra con el Señor Jesucristo, ocurre un impacto de amor. Chocamos en el amor de Dios, nos consumimos en el amor de Dios, recibimos tanta misericordia y compasión porque Dios es amor. El milagroso cambio que ocurre en nosotros, el milagro más grande, el perdón de los pecados, se nos regala la vida eterna. Así que no hay que andarle diciendo entonces a la gente, no pequen más. ¿Por qué enfatizamos Juan 3:16? ¿Cuántos de ustedes se saben de memoria Juan 3:16? Levanten la mano. De memoria. 3/4 partes de los que somos menos de 1000 esta mañana en la catedral de la cumbre. Porque de tal manera... Ya me puse la tonadita. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Okay. ¡No se pierda! Y salimos a predicar, ¿verdad? ¡No se pierda! ¡No se condene! Crea para que tenga vida eterna, porque si usted no cree, usted se condenará para siempre. ¿Cuántos de nosotros ahora no sabemos el versículo que sigue, el 17? A ver, espérate, no, porque era el 16 nomás. Ok, pero sígale. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos de la Iglesia de Cristo Nueva Esperanza, en la cumbre 1060. Un día vamos a salir a predicar a la calle de a 2 en 2 con guitarra y mandolina, pero pedirle la mandolina y vamos a decir de memoria a ver cómo nos va. La gente nos va a mirar y decir, oye, pero si ustedes andan condenando a medio mundo, sí, pero Jesús no vino a condenar, y nosotros venimos a predicar que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo creo que se casan más moscas con miel que con vinagre. No quiero decir que Juan 3:16 es vinagre, pero algunos lo vinagran mucho. No nos quedemos en Romanos 3:23. ¿Qué dice? Todos pecaron. Elvira Dupuy, toditos son iguales. Todos pecaron. Todos están cortados por la misma tijera. No, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Muy bien, pero avánzale. 3:23 sigue, es facilito. Al otro. 3:24, ¿qué dice? Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y usa las mismas dos palabras en griego. Panta, todos pecados. Panta, todos son justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué ponemos tanto énfasis en un panta y en el otro no? ¿Por qué en un todos pecadores? Pero ¿por qué no vemos a todos también que son justificados por la fe en Cristo Jesús? ¿Por qué somos fariseos? ¿Para qué andamos con cosas? Y nosotros estamos aquí salvados y los otros están allá condenados. Jesús no miraba el mundo así. Y si usted quiere ser seguidor de Jesús, mire al mundo como lo miraba Jesús. La mayoría en este mundo tradicional, evangélico, católico, cree más en el pecado original que en la bendición original. ¿Cómo le damos con el pecado original? ¿Cómo hacemos que la gente, pensamos que convenciendo que somos los pecadores, entonces van a reaccionar?
Algunos, mi hermano, se les menea. Al contrario, muchas veces ese mensaje de condenación los aparta de la gracia de Dios. No existe tal cosa en la Biblia como el pecado original. Busquen su concordancia, busquen el Google, busquen en las aplicaciones bíblicas y se van a dar cuenta que en ninguna parte habla o junta esas dos palabras. Hay pecado, sí, y original, pueden encontrar la palabra original, pero pecado original junto en la Biblia no existe. Cuando leo mi Biblia, yo lo que veo es que existe una bendición original. Génesis capítulo 1:27. Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo Dios. Esa es la primera referencia que tenemos acerca del ser humano. ¿Y qué es lo primero que Dios dice? Todos pecaron. Señor, si todavía ni converso con la serpiente hubiera dicho, ay, ya me estás condenando. No, pero es que yo sé, y todos son iguales. Vas a caer, vas a pecar. No. Dios lo primero que hizo, lo primero original en el ser humano, los bendijo. Sojuzguen la tierra, multiplíquense, y les dio su bendición. Después viene el pecado. Pero primero, antes del pecado, más original que el pecado, es la bendición. Ahora usted elija, si usted quiere ser original, hable de la bendición. Crea en la bendición de Dios, crea en la imagen de Dios en usted, crea en la salvación de Jesucristo que limpia la imagen que se ha borrado y se ha manchado y se ha embarrado por el pecado, pero crea primero en lo original. Antes de creer tanto en el pecado, crea en la bendición original que Dios le dio. Ahora alguno me rebatirá, pero la Biblia dice, y yo le digo, la Biblia lo dice. no diga, no diga la Biblia dice, diga quién dijo. Entonces uno dice, la Biblia dice que en pecado me concibió mi madre. ¿No será mejor decir David dijo? Salmo 51, lo acabamos de leer. David dijo, en pecado me concibió mi madre. ¿Y por qué lo dijo? Porque el tipo estaba más deprimido que... Era una depresión, pero ya se consideraba el polvo del polvo del polvo, el gusano de la tierra, porque era un tipo que había pecado. Se enamoró de una mujer y luego se quedó con esa mujer y para tapar el pecado mandó matar al marido de esta mujer para casarse con la viudita. Y todo el mundo aplaudía al rey. God save the king. Que Dios salve al rey. Pero el Señor le mandó un profeta Natán. Cuando el profeta Natán le dijo, eres un sinvergüenza, eres lo peor. Y ahí él se arrepiente y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, lava mis rebeliones. Y ahí fue que dijo él este pasaje. Ahí, en esa depresión, cuando se vio envuelto en toda su cochinada de pecado, dice, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado, y le pide perdón a Dios, y Dios lo perdonó porque Dios es amor. Aunque David diga, el pecado me concibió, y va a decir, puedes decirlo, tienes libertad, y puedes ponerlo en el salmo que lo van a orar hasta el fin del mundo, lo puedes hacer, pero yo no lo he dicho, no pongas palabras en mi boca, dice Dios, yo no lo he dicho. Y aquí yo le digo una cosa a todos los que estamos aquí. Aunque tú pienses que eres una hija o un hijo no deseado, aunque tú seas el producto de una relación no consentida, aunque de niño, de joven o de adulto escuchaste que tu madre o tu padre te quisieron abortar, aunque tú sientas todo eso, te digo que tú no eres concebido en pecado. No hay tal cosa. ¿Pueden haber padres pecadores? Sí. ¿Pueden haber padres ilegítimos? Sí. Pero hijos ilegítimos en los ojos de Dios, a los ojos de Dios, no existen. Porque Dios no nos trae al mundo con pecado original, sino que Dios nos trae al mundo con bendición original, independientemente de nuestro origen. Así que te pido que salgas de aquí hoy con un ánimo, con una fuerza, con una convicción
Mi papá me rechazó, mi mamá me rechazó, me trataron mal. Desde niño me dijeron que era un tonto, que no servía para nada. Desde niño me dijeron cosas, o cuando iba a la escuela me decían, ¿y a dónde está tu papá? ¿Y cómo ibas a explicar dónde estaba tu papá? Y todas las cosas que te hicieron. Hoy ya es el momento, como un adulto maduro en la presencia del Señor, decir, Señor, eso es mentira, no hay pecado original, hay bendición original, tú me hiciste a tu imagen y semejanza, yo no soy hijo legítimo, yo no soy hijo no deseado. Si no me desearon mis padres, si mis padres fueron ilegítimos, eso para mí ya no sirve. Lo que sirve hoy en mi mente, en mi corazón, es que tú me formaste en el vientre de mi madre. ¿Quieres seguir con David? Ya, pues, escuchemos a David. Salmo 22. Salmo de David, dice mi Biblia. Para que no digan, no es que se lo escribió otro. No, David también lo escribió. Pero este lo escribió un poquito más centrado, menos deprimido. No está angustiado. Ya cuando escribió este. Eres tú quien me dio la vida. Eres tú quien me infundió confianza desde que era un niño de pecho. Antes de nacer, fui puesto a tu cuidado. Aún estaba yo en el vientre de mi madre. Y tú eras ya mi Dios, aleluya, gloria a Dios. Dígalo, usted créaselo pues. Señor, antes de que... Y ahí está la matita de mi mamá. Ay, que tu mamá te quería abortar. O tu mamá se deprimió y tu mamá no quería comer. Y tu mamá... No me importa lo que mi mamá haya hecho, pobrecita, la perdono. No me importa. Pero a mí lo que me importa es que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, tú eras ya mi Dios. Salmo 71, esta es la oración de un anciano. ¿Quién sería el anciano? No sé, pero supongamos que era David. Desde el vientre de mi madre me has sostenido. Tú me sacaste de las entrañas de mi madre y para ti será siempre mi alabanza. Amén. Bendito sea el Señor. Y el último, Salmo de David. Tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. ¿Quiere más? ¿Le quedó claro o se lo repito? Sáquese entonces de su corazón ese asunto de la maldad, del pecado, de los padres, de los abuelos, eso generacional. Déjelo, sepúltelo. Llévelo a la cruz de Cristo, déjelo allí. Perdone en el nombre de Jesús todo el daño psicológico, mental o físico o sexual que usted recibió desde niño. Déjelo allí y vuelvas a estos salmos de David y dile, Señor, tú me formaste, yo soy tuyo y te alabaré por siempre. Amén. Bueno, aquí hay un fenómeno que el otro día el presidente Boric lo mencionó en una entrevista y le fue mal porque lo usó mal. Le dijo a la periodista, usted está usando el cherry picking. En inglés significa el sacar las cerezas del árbol. Cuando uno va a la cereza del árbol, ahí está el árbol con toda la cereza, y uno dice, me gusta esta, me gusta esta, y me gusta esta, y las otras las dejo. Cherry picking significa escoger lo que a mí me conviene y lo que a mí me gusta. Entonces alguno me dirá, Fernando, tú estás cherry picking versículos de la Biblia, estás sacando versículos que te convienen y que se acomodan a lo que tú crees. Y mire, después que el presidente hizo eso, porque dijo a la periodista, usted está sacando noticias así como va a molestarme, ¿no? Justo salió esta declaración de un pastor que dijo, alguien preguntó esto, ¿practicas el cristianismo de cafetería? Eligiendo y escogiendo las partes de la Biblia que te parecen más atractivas e ignoras el resto. Sí, ¿verdad? ¿Tú sí? Yo sí. Yo lo hago. ¿No tiene el pancito diario en su casa, esa cajita de madera que tiene unos cartoncitos? Ese es un cherry picking cristiano. ¿Ya? Porque son puros versículos de bendición. Entonces usted hace cherry picking, usted busca en la Biblia lo que más le agrada, lo que más le... Sí, no tenga vergüenza. Yo digo, sí, yo lo hago. Por supuesto que sí, es como en la cafetería que uno elige. Quiero esto, ahí en el Jumbo, ¿verdad? Que a veces me invitan, a veces. Que uno pasa por la cafetería y uno elige y lo que no le gusta lo deja. La Biblia es eso, una cafetería, y uno saca lo que a uno le gusta. Y este pastor dice, por supuesto que sí, lo hago. Sí, lo hago. Pero escojo y elijo la parte de Jesús. Entonces, si vas a elegir, elige lo mejor. Elige el Espíritu de Jesús en los pasajes de la Biblia. El Espíritu de Jesús, de amor, de misericordia, de perdón, de bendición original. Y lo demás,
déjalo. Eso es cristianismo 101 o cristianismo de kinder, básico. Un teólogo al que yo admiro mucho también dijo, todos cometemos errores en nuestra teología, todos. Así es que mi recomendación es que nos equivoquemos hacia el lado del amor. No te equivoques hacia el lado del legalismo, del hacha, de la condenación. Si te vas a equivocar, porque todos nos vamos a equivocar, trata de equivocarte más para este otro lado, para el lado del amor. ¿Y por qué? Porque Dios no es doctrina. Dios no es una denominación. Dios no es guerra. Dios no es ley. Dios no es odio, Dios no es infierno, Dios es amor. Gloria a Dios. Ese es el Señor al que nosotros servimos. Y nosotros pecamos. Claro, si yo no estoy hablando de una fantasía aquí. Nosotros pecamos. Y nosotros somos pecadores. ¿Saben qué? Cristo se junta con nosotros. Y Cristo come con nosotros. Aunque hayas caído en pecado, aunque hayas manchado tu vida, tu carácter, tu reputación y tu conciencia, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 2. No crean ustedes que cuando el padre le dijo, hijo, es la hora, tienes que ir. Y el hijo dijo, ay Señor, me voy a ensuciar. No, ya, pero, ay, que me da asco ir con esta gente pecador. Y ¿ustedes creen que el padre le dijo, sí, hijo, pero fíjate que yo tampoco puedo ver el pecado? Tampoco, no lo soporto, es algo que no está en mí. Así que te voy a tener que sacrificar nomás y obedecer. Y como él es tan bueno, obedeció. No es así la cosa. Dios, dice el apóstol Pablo, estaba con Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces Filipenses dice, Dios, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma humana, forma de siervo, y estando en la condición de siervo, de humano, como tú y como yo, se humilló por amor. ¿Y sabes lo que hizo? Se fue a sentar en la última fila. Bueno, no es una escuela, es una iglesia. Él se puede sentar en la última fila. Pero se fijan que en la escuela, ¿quién se sienta en la última fila? Los desordenados, los porros, ¿verdad? Pero ¿saben dónde está sentado Jesús cuando viene a la sala de la humanidad? Allá. Con los últimos, con los pecadores. Allá se va a sentar el Señor. Se fue a meter a la pobla, se fue a meter a la plaza con los angustiados, se juntó con ellos y comió con ellos. Y murió en la cruz, absorbiendo el pecado de toda la humanidad, lo absorbe y lo recicla a través de la resurrección. Porque la cruz es el eje del amor, expresado en el perdón, que viene a reformar y a refundar este mundo, pero ahora en la bendición original. Así que aunque seas pecador, Jesús vino a juntarse contigo, es más, a comer contigo. Amén. Los religiosos, los legalistas, los fariseos, los expertos en la ley se van a molestar y te van a criticar. Y van a criticar a la iglesia que te acoge. Y no solo eso. Son tan sinvergüenzas que hasta van a criticar a Jesús como lo hicieron los fariseos. Que lo apuntan, tú te juntas con los pecadores y peor, comes con ellos. Por eso, mis queridos hermanos, cada domingo aquí tenemos una mesa. Y en esa mesa tenemos pan y tenemos vino. Porque venimos aquí a juntarnos con Jesús. A alabar a Jesús, a orarle a Jesús, a juntarnos con el pueblo de Jesús. Y una de las partes que más me cuesta como interrumpir es que cuando se saludan y yo estoy parado aquí esperando que se dejen de saludar, es el pueblo de Jesús que se está saludando y amando y yo esperando hablarle de Jesús. Y al final nos sentamos
y escuchamos lo que Jesús nos tiene que decir. Y Jesús se sienta con nosotros porque Él dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nos juntamos en el nombre de Jesús y oramos al Padre en el nombre de Jesús, y Jesús está en medio de su pueblo. Amén. Y el fariseo dirá, mira, ahí está Jesús juntándose con los pecadores. Y no solo eso le vamos a decir nosotros. Al final, ¿sabes lo que hacemos? Comemos con Jesús. Comemos del pan, bebemos de la copa, con Él y en memoria de Él. Y el fariseo dirá, ¿cómo es posible que Jesús se digne a comer con ese y con aquella? No, ¿y cómo es posible que el pastor y los ancianos de esta iglesia le permitan a fulanito de tal venir a la mesa del Señor? Y la respuesta nuestra es siempre la misma. Esta no es la cena de la iglesia. Esta no es la cena del pastor. Esta es la cena del Señor. Y es el Señor el que te invita. O es el Señor el que te dice, ahí en tu lugar, espera. Decimos, no tienes que ser miembro de la iglesia para participar, pero debes reconocer que Jesús es tu Señor y debes estar agradecido con Dios que envió a su Hijo a morir por ti, a perdonar tus pecados y a darte la vida eterna. Amén. Y mientras tanto, se junta contigo y come contigo. Y paga la cuenta. Oh Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Sentimos tu presencia. Somos tu cuerpo, Señor. Tú eres la cabeza y nosotros somos tus miembros. Estamos injertados al olivo. Somos parte de la vid verdadera. La savia de tu Espíritu Santo está en nuestras vidas. Gracias porque cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos redimió con su sangre. Nos dio el regalo de la vida eterna. Y nos dio el regalo de su Espíritu, que produce en nosotros el fruto de gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Gracias por tanta misericordia, Señor. Y ahora iremos a comer de este pan, e iremos a beber de esta copa, recordando Lucas 15. Aunque el fariseo, aunque el escriba, el experto en la ley, el religioso nos condene, nosotros delante de tu presencia nos gozamos y nos sentamos a la mesa contigo, porque tú, Señor Jesucristo, te juntas con nosotros. Aunque algunos vienen y te dicen, Señor, no te juntís con ese, y tú lo apartas, porque tú quieres juntarte con todos aquellos que necesitan de tu presencia. Y aquí reconocemos, Señor, que necesitamos de ti, y confesamos que hemos pecado de pensamiento, palabra y obra. Confesamos que no te hemos amado con todo el corazón, y confesamos que tampoco hemos amado a nuestro prójimo. Pero aquí estamos, y tú estás con nosotros y nos invitas también a la mesa. Así que, Señor, recibe nuestra oración, nuestro amor y sobre todo nuestro agradecimiento a ti, Señor Jesucristo. Toda honra, toda gloria, todo imperio y toda alabanza por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: Amén.